Adolf von Harnack dijo, uno de los mayores enigmas del cristianismo primitivo es el Evangelio de Juan. Y no solamente por su autoría, al cual él se refería, sino por su implicación a cómo vivía una iglesia ya entendida como una religión nueva en el imperio. Incluso si pensamos que la literatura juanina está en el contexto de Domiciano, que es mi postura, ya sea un contexto temprano en la década de los 80 o tardío de los 90, nos vamos a dar cuenta que había miembros de la familia del propio emperador que ya eran cristianos. Entonces, en este sentido era una religión creciente, pujante. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque si nosotros entendemos y comprendemos cómo se vio desde el punto de vista, desde el imperio, vamos a entender cuál es el fenómeno sociopolítico de lo que significa ser la iglesia, ¿no? Como los sinópticos decían, la sal y la luz del mundo. Ahora, yo quiero pedirles, por favor, y quiero hacer hincapié en esto, de que este material, aparte del video que yo puse, que son dos, que están aquí, donde dice video Evangelio de Juan, para que lo vean, son como 30 minutos. Nosotros hace un par de semanas atrás pusimos un paper que es acerca del contexto político de la literatura de Juan. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Estoy en el Classroom, ¿no? Entonces, si usted va a este paper, No, le hace... se ve la presentación de la clase. Oh, ok, muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo puedo entrar de nuevo? Si usted va al paper, y ahí está bien, Sí, ahí está el paper. y ahí, Ahí El sí, ahí Classroom. se ve el allá, classroom. ahí está el Classroom. Entonces lo voy a poner. Semana número 2, el mundo de Juan. Ok, usted va al paper, y este es uno de los mejores documentos en cuanto al contexto político del Evangelio de Juan. Fue creado, ¿cierto?, por el doctor Santos, un catedrático de la Universidad de Oviedo en España, y nos trabaja todo el contexto sociopolítico de la literatura de Juan. Esta es una joya. Ya el curso, por solamente este paper, ha valido la pena. ¿Ok? Es una joya que trabaja todas las fuentes que tenemos en cuanto, especialmente patrística, y a Suetonio, y a Tácito, y a Plinio el Joven, y a los historiadores de Trajano, el segundo emperador después de Domiciano, después de Nerva, no Nerva Trajano. Entonces, trabaja la fuente de de Flavio Clemente y todo eso. Es una joya. Si usted manejara este paper, solamente son como, creo, 20 páginas, ya podría hacerse una base, pero muy importante del contexto de Juan. ¿Ok? Así que ahí está para usted, úselo, por favor. Entonces, en el contexto de Juan, si nosotros vamos a lo que dijo Harnack, que nos ayude a explicar el mundo de la iglesia en el imperio romano, vamos a entender de que la forma de ver a Jesús fue modificada en 30 años. Los sinópticos nos muestran a Jesús de una forma redentora, de una forma un tanto espiritual que nos saca del infierno y nos lleva al cielo, pero el Evangelio de Juan cambia esa emoción y lo hace un poco más terrenal, un evangelio que tiene más influencias o raíces políticas, es decir, afecta al mundo. Los sinópticos no vemos a un evangelio o una iglesia primitiva que afecte su contemporaneidad. En el Evangelio de Juan, sí. Y por eso que nos damos cuenta de que el evangelista, que de hecho conoció los sinópticos, es demasiado probable que los conoció, por lo mismo no tiene tanta cita de los sinópticos, es un 90% de originalidad. Es demasiado el porcentaje para que Juan no lo conociera, porque si no hubiese conocido los sinópticos, créame, que hubiese escrito muchas cosas que están en los sinópticos, ¿ok? Pero él entiende que hay que reinterpretar
¿ok? La sinóptica y la teología paulina a la luz de un nuevo contexto, de una nueva experiencia de ser iglesia. Y trabaja un tema muy importante que es el tema de las señales. Morris nos decía, no, perdón, Powell nos decía que estaba separado el libro de Juan, y ustedes ya lo saben, estaba separado en dos grandes secciones, ¿cierto? Del 1 al 12 las señales, del 3 al 21 la gloria. Y estas señales son solamente 7. Y es muy importante porque Juan no utiliza la palabra milagro, que es la monopolio teológica de los sinópticos. Es decir, es la palabra más usada por los sinópticos para milagro, que es dunamis. No, Juan trabaja el concepto de semellón, y por eso es que es tan importante ir al texto griego, y por eso es tan importante lo que el profesor Diego nos enseña, porque semellón es diferente, aparece solamente 77 veces en el Nuevo Testamento, y creo que 16 veces en el Evangelio de Juan. Ahora, semellón tiene una finalidad diferente. Dunamis o dinamis tiene la formación o la intención de ver el poder de Dios actuando. Semellón tiene que ver con una señal que nos lleva a una verdad más allá del milagro, es decir, a una enseñanza detrás del milagro. Es un medio, no un fin. Dunamis es un fin en sí mismo, el poder de Dios. Semellón es una señal que marca un medio para poder entender algo que el mismo milagro nos quiere enseñar. Entonces, en ese sentido es muy importante. Por eso nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan trabaja mucho con el tiempo, el modo de honra y vergüenza de Gerard Tyson, no lo pusimos en la bibliografía, pero trabaja mucho el que quiere ser salvo, y por eso que Juan le dice, tu fe te ha hecho salvo, yo no te he salvado, ha sido tu fe, devolviéndole el honor a un enfermo que por el contexto que está viviendo se cree que ha sido maldito por Dios por sus pecados, ¿no? Por eso que en la evolución teológica del Evangelio de Juan, en el capítulo 9, Jesús entrega algo formidable que nos cambia todo el concepto de las enfermedades. Los discípulos le preguntan, ¿qué hizo para que fuese ciego? ¿Pecó él o sus padres? Y Jesús le dice, ni él pecó ni sus padres, sino que su vida ha sido para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, en ese sentido, ya quita la maldición teológica del contexto del segundo templo, donde se creía que las enfermedades son maldiciones por Dios porque pecaste o porque te ha ido mal, y trae una honra al hombre porque le dice, sabes que tú eres amado. Entonces la sanidad tiene que ver con un concepto de devolverle la honra y de hacerle ver de que sí es amado. Entonces, la señal no va a darnos la intención de poner nuestra mirada en el poder de Dios, sino en el Dios del poder. Por eso que el Evangelio de Juan tiene, como nos enseñaba el profesor Martínez desde Canadá hace 2 semanas atrás, tiene la crítica cristológica más alta. Nos muestra que Jesús realmente es Dios y punto. Y no está interesado en devolverse la gloria a sí mismo, sino en redimir al hombre en su diseño original de honra, quitarle su vergüenza, su dolor y devolverlo, ¿cierto?, a una salvación que ya no es solamente una salvación metafísica como la de los sinópticos, es decir, donde estás en el cielo, sino que es una salvación holística, integral, que comienza aquí en la tierra, donde tu vergüenza se aleja por la cruz, tu honra es devuelta y regresas al diseño original de Dios. Entonces, en este sentido, el contexto teológico intencional de Juan es muy claro, es demasiado claro para que lo pongamos al lado y pensemos que Juan solamente al viejito se le ocurrió escribir. Recordemos que la escritura en el mundo antiguo responde a un fenómeno de crisis. Siempre que había una crisis, la escritura le devolvía la identidad a un pueblo en medio de esa crisis. Por eso, cierto, la tradición veterotestamentaria, ¿no? Se puso el Pentateuco por escritura cuando el pueblo vuelve del cautiverio y no entiende por qué fueron destruidos, una crisis tremenda, tienen que volver a repensar su fe. Obviamente fue escrito mucho antes, lo que yo estoy diciendo es que fue ya reunido todo lo que fue escrito en el siglo V y IV y comienzan a nacer el Pentateuco. Después, cuando en el año 180 Antíoco Epífanes IV empieza, ¿cierto?, a
helenizar a toda Jerusalén y comienza a desprestigiar el nombre de Dios. Incluso dicen algunos historiadores que pone una estatua de Zeus en el lugar santísimo del templo. Entonces ya la crisis era demasiado grande y la revolución macabea nace desde esa crisis. Por eso que ya empieza a ponerse para la disposición de las personas libros sagrados como son los profetas o los Nevi'im, y la misma crisis en el 70 que llevó al concilio de Jamnia, sea que haya existido o no, pero sí hubo un tiempo en que los Ketuvim, los escritos, se organizan y se seleccionan. Todo esto que pareciera ser muy humano, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso que muchas veces si pensamos que la humanidad le quita el poder al Espíritu Santo para la inspiración y para la revelación, estamos entendiendo todo mal. Y esto nos enseña el cuarto evangelio, que es muy importante ser humano. Y la intención teológica del evangelio de Juan tiene estas tres aristas. Las herejías, número 1, anótenlas por favor. Las grandes herejías que vemos claramente, especialmente en las fuentes patrísticas, Ireneo de León, Tertuliano y Clemente, van a trabajar en contra del hedionismo y el docetismo, ¿ok? Número 2, la persecución de Domiciano, que ya está trabajada no solamente por las fuentes como Orígenes, como Tertuliano, como Ignacio de Antioquía, sino que también está trabajada por historiadores romanos, nos va a llevar a otro contexto, y ese mismo contexto de persecución nos va a llevar a un contexto de apostasía. Por eso que después, ya cuando empecemos la próxima semana, si el Señor Jesús no viene antes por nosotros, el tema de las cartas de Juan, vamos a dar cuenta de que trabaja, ¿cierto?, con el espíritu del anticristo, con el espíritu de la apostasía, que es muy importante en un contexto de persecución. Es muy importante. Entonces, rápidamente, para los que no han tenido un roce con estas sectas, el docetismo, por el tiempo solamente voy a explicar de que era la secta que creía de que Jesús había sido un fantasma y que por lo tanto no había sufrido en la cruz. Ignacio de Antioquía combate esta herejía igual que Ireneo de León y Tertuliano. Entonces, esto es muy importante. Por eso el Evangelio de Juan lo trabaja tan intencional. Dice Jesús no fue un fantasma. Por eso que el capítulo 4 dice Jesús cansado del camino. Por eso que cuando Jesús resucita dice, tengo hambre, tienen algo que, por eso que dice, tengo sed. Es decir, trabaja con todas las esencias de las necesidades humanas. Es muy intencional para poder combatir la herejía del docetismo. El hedionismo, que es totalmente al revés, ¿cierto? Y que tiene que ver con el hebreo sedión, que tiene que ver con los pobres, donde Jesús era humano, pero no era Dios. Por eso que trabaja, toda la cristología alta de Juan trabaja con yo soy, 7 veces yo soy, número perfecto, que es parte de la numerología hebrea, era el número de Dios, y el gran yo soy del texto del Antiguo Testamento, cuando el Dios de Israel se le revela a Moisés y le dice, y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice, no te voy a dar mi nombre, porque si tú sabes mi nombre, va a tener unas implicaciones de que yo soy tu siervo y que tú me adueñas, entonces yo soy el que soy. Entonces por eso Juan lo presenta, el gran yo soy del Antiguo Testamento es Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida. Trabaja muchos temas muy importantes, ¿ok? Y este tema de Domiciano es un tema que en el paper que les acabo de dar se van a dar cuenta de que la persecución fue tan grande que llevó a la gente a entregarse a sí misma, a traicionarse. Por eso que el cuarto evangelio es el que más habla del amor a los hermanos, y es por eso que dice, ¿no?, especialmente las cartas, el que pone su vida por amor a un hermano. ¿Quién es capaz de poner su vida en medio de un contexto de traición, donde si tú no delatabas al que era cristiano, tú ibas a llevar las consecuencias? Entonces es muy importante trabajar con estas intencionalidades. Entonces la pregunta y por tiempo ya no la vamos a poder trabajar, pero va a ser para el foro de esta semana, ¿ok? Va a ser la siguiente.
¿Qué textos bíblicos nos permiten ver los desafíos de la iglesia en el Evangelio de Juan? Entonces,